Continuamos con nuestro estudio del movimiento ecuménico protestante. Ya hemos, ya hemos visto cómo nos hemos acercado o cómo se acercan algunos a esto, especialmente el mundo evangélico, con eh, con una mentalidad más a la defensiva. Hemos visto también un poco los antecedentes del movimiento ecuménico protestante y describimos con algún detalle la conferencia misionera de Edimburgo en 1910, que es como se conoce el punto de arranque, digamos, del movimiento ecuménico y también del punto de arranque de otros movimientos, el movimiento misionero en general, pero en particular el movimiento ecuménico también. Ahora nos concentraremos en el desarrollo del movimiento ecuménico, por lo menos entre 1910, que es la conferencia misionera, y 1948, que es la fundación del Concilio Mundial de Iglesias, que es la organización. Ahí culmina una etapa y comienza otra. Bueno, ¿cómo se le dio continuidad al movimiento misionero? Al movimiento misionero, cooperación misionera, que es como nació. Eh, bueno, hubo tres caminos, digamos así, tres vertientes. El camino misionero, el camino teológico doctrinal y el camino de la acción. Tres rutas que llevó el movimiento. En el camino misionero se formó una organización que se llamó el Consejo Misionero Internacional, que quería darle continuidad a las ideas que se habían desarrollado en, el, en la conferencia de Edimburgo de 1910, en el tema misionero propiamente, la cooperación en sí. Eso era el trabajo principal. El camino teológico doctrinal tenía que ver con los temas, con las ideas, con cómo desarrollar la teología en sí, las diferencias doctrinales. Y ahí se formó lo que se llamó Conferencia de Fe y Orden. Así se le dio el nombre. Y el tercero es el camino de la acción, que es el de las estrategias, es el de las cosas que hacer, cómo se desarrollaría. Y ahí se constituyó la Conferencia de Vida y Acción, así se le llamó. Bueno, ¿qué pasó con cada uno de esos? El Consejo Misionero Internacional se fundó en el año 1921, es decir, 11 años después de la conferencia misionera, fundada más o menos institucionalmente, aunque no del todo, y funcionó independiente, como un organismo independiente, eh, hasta 1961, cuando se unió al ya formado Concilio Mundial de Iglesias. Eh, esta, este consejo tuvo varias conferencias en ese tiempo y en todas ellas el tema era la parte misionera y se juntaban pues las iglesias, las representaciones de las iglesias ahí. Eh, el, ¿Qué pasó con la conferencia de vida? Eh, la conferencia de vida y acción, vamos a hablar después porque también es de las primeras que se fundó en el año 1920, 10 años después de la conferencia de Edimburgo, y funcionó independiente también por un buen tiempo, hasta 1948, que es cuando se fundó el Concilio Mundial de Iglesias. Y desarrollaron también varias conferencias en ese periodo, un periodo relativamente corto de tiempo, pero se desarrollaron esas conferencias hasta en la década de los 30, decidieron que deberían unirse con los otros movimientos para formar una organización mayor. Pero no se pudo hacer en ese momento, en ese tiempo, porque por la situación política que se vivía, la guerra estaba a punto de comenzar. En el año 1937 se reunieron y fue, digamos, la última reunión antes de
la guerra. La guerra comenzó, la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 39. Entonces se suspendió todo prácticamente. La siguiente, que es la Conferencia de Fe y Orden, que es la parte teológica y doctrinal, esa nació un poco más tarde y tuvo una vida más corta. Nació en 1927 y funcionó independiente por un periodo corto, hasta en 1948 que se unió también al Concilio Mundial de Iglesias. Pero en 1937 también tuvo una reunión independiente y llegaron a la misma conclusión que la Conferencia de Vida y Acción, que deberían unirse y formar un organismo más abarcador, más grande y abarcador que representara a todos de una manera más completa. Sin embargo, no se pudo hacer. Se tuvo que esperar 11 años después para la fundación del Concilio Mundial de Iglesias en el año 1948, una vez que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial pues produjo muchos problemas en muchos lados, incluyendo estas organizaciones eclesiásticas como el Concilio Mundial de Iglesias, que va desarrollándose poco a poco. Llegamos al año 1948, cuando se funda el Concilio Mundial de Iglesias en la ciudad de Ámsterdam. Básicamente, los mismos representantes o las mismas organizaciones representadas en la conferencia de Edimburgo estuvieron representadas aquí, en Ámsterdam en 1948. Había solo iglesias protestantes. En la fundación del Concilio Mundial de Iglesias, solo iglesias protestantes había. No había nadie más. Los católicos no estaban y los ortodoxos, que es la otra rama, tampoco. Fueron llegando después. Y en el caso de la Iglesia Católica, nunca se ha hecho miembro, solo está presente como observador. Interesante que uno de los conferencistas en esa primera conferencia fue Karl Barth. Karl Barth no estaba del todo entusiasmado con la idea de este ecumenismo como iba, pero lo apoyó, participó y lo apoyó y estuvo presente en esa conferencia y otros personajes importantes de la época. Vamos a hablar un poco más de eso en un video posterior. Vamos a dejar por ahora la descripción aquí. Continuaremos.